Buenos días, hoy vamos a resolver ejercicios de la EBAU del bloque de análisis. En concreto, vamos a trabajar la convocatoria de Castilla y León 2020 que tuvo lugar en julio. Comencemos. Y en este examen de la EBAU, el primer ejercicio de análisis que cayó dice lo siguiente. Dada la función f de x, que como podéis ver es una función definida a trozos, apartado A. Hallar el valor de m para que la función sea continua en todos los números reales. Lo primero que tenemos que hacer en este tipo de ejercicios para resolverlos es estudiar qué ocurre en cada uno de los intervalos. Y de una manera muy sencilla podemos responder que la función es continua en el intervalo abierto menos infinito 3, es decir, el primer intervalo, por ser una función polinómica. Y es que, como sabemos, todas las funciones polinómicas son continuas en toda la recta real y, por tanto, en un intervalo más pequeño también lo serán. Y de la misma manera podemos responder que en el segundo trozo la función es continua, por tanto, en el intervalo abierto 3 infinito, por ser una función polinómica. Y una vez más, como todas las funciones polinómicas son continuas en toda la recta real, también lo serán en un intervalo más pequeño. Dicho esto, nos surge la duda de qué ocurre cuando la función pasa a ser de una forma a ser de otra. Es decir, nos preguntamos si la función es continua en el valor x igual a 3. Vamos a estudiar este caso. Comenzamos. Así que lo primero que tenemos que decir es: estudiemos la continuidad de la función en x igual a 3. Y para estudiar la continuidad de una función en un punto, tenemos que hallar tres valores. El primero, ver cuánto vale la función cuando la x es igual a 3. Lo segundo, calcular el límite cuando x tiende a ese valor por la izquierda de la función. Y lo tercero, calcular el límite cuando x tiende a ese valor por la derecha de la función. Si estos tres valores son iguales, podremos afirmar que la función es continua en dicho punto. Así que vamos a ello. ¿Cuánto vale la función cuando la x es igual a 3? Bueno, cuando la x es igual a 3 significa que estamos en este primer intervalo. Así que simplemente vamos a sustituir la x por el valor 3. Y así, por tanto, f de 3 será igual a 3 al cuadrado menos 3 por 3 más 2. Y esto es igual a 2. Ya tenemos nuestro primer valor. Continuamos y ahora tenemos que estudiar el límite de la función cuando x tiende a 3 por la izquierda, es decir, números un poco más pequeños que 3. Volvemos a encontrarnos en este primer intervalo. Así que en realidad lo que tenemos que estudiar es el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda de la función que en este intervalo toma la forma x al cuadrado menos 3x más 2. Calculando este límite de una manera más directa, sustituyendo la x por 3, obtendremos que esto es igual a 3 al cuadrado menos 3 por 3 más 2, es decir, 2. Vamos por buen camino porque estos dos valores ya vemos que son iguales, solo nos falta confirmarlo con el tercer valor que tenemos que hallar, es decir, el límite de la función cuando x tiende a 3 por la derecha. Números un poco más grandes que 3 y por tanto nos encontramos en el segundo trozo, en el segundo intervalo. Así que lo que tendremos que calcular será el límite cuando x tiende a 3 por la derecha y nuestra función en este intervalo toma la forma 3x menos 2m. Si calculamos este límite sustituyendo la x por 3, será igual a 3 por 3 menos 2m, o lo que es lo mismo, 9 menos 2m. Bien. El enunciado lo que nos estaba pidiendo es calcular el valor de m para que la función fuese continua. Es decir, ya se está dando por supuesto que en el punto x igual a 3 es continua y por tanto que estos tres valores, 2, 2 y 9 menos 2m, tienen que ser iguales. Así que de aquí podemos extraer la igualdad de que 2 es igual a 9
menos 2m. Tenemos que resolver simplemente esto para despejar la m obteniendo el valor pedido. Bien, pues vamos allá. 2 menos 9 es igual a menos 2m, menos 7 es igual a menos 2m, así que menos 7 partido menos 2 es igual a m, o lo que es lo mismo, 7 medios es igual a m. Acabamos de encontrar la respuesta para nuestro apartado A. El apartado B de este ejercicio decía lo siguiente. Para el valor de m igual a menos 1, calcular el área limitada por la gráfica de la función f de x y el eje o x en el intervalo cerrado 5, 7. Varias cosas a tener en cuenta antes de empezar. Cuando en un ejercicio de Baum nos pidan calcular el área limitada por una función, esto se resuelve realizando integrales. Y además, una cosa que tenemos que tener en cuenta es que cuando nos pidan el área limitada por una función y el eje o x, el primer paso que tenemos que hacer siempre es calcular los puntos donde la función se anula. Es decir, vamos a calcular los puntos de corte de nuestra función con el eje o x, para encontrar los intervalos entre los cuales vamos a tener que integrar. Ahora bien, ¿qué forma tiene nuestra función f de x en el intervalo cerrado 5, 7? Bueno, pues el intervalo cerrado 5, 7 se encuentra dentro de este intervalo, dentro de este trozo, y por tanto nuestra función va a tomar esta forma. Cuando la m sea igual a menos 1, si lo sustituimos aquí, pues menos 2 por menos 1 será igual a más 2. Esta será la forma que tome nuestra función f de x. Así que vamos a calcular los puntos donde nuestra función se anula. Es igual a 0. Tomamos la función f de x en ese intervalo y nos preguntamos cuándo es igual a 0. Así que de una manera muy sencilla, despejando la x, 3x es igual a menos 2 o x es igual a menos 2 tercios. Nuestra función f de x se anula en x igual a menos 2 tercios. Pero ocurre una cosa. Este valor no pertenece al intervalo que nos interesa, 5, 7. Por tanto, es un punto que a la hora de realizar nuestra integral no nos va a generar problemas, no nos va a afectar. Así que pasemos directamente a calcular el área pedida. Y para ello lo que tenemos que hacer es la integral en el intervalo 5, 7 de nuestra función 3x más 2 respecto de x. Ahora bien, tenemos que tener cuidado con que esta integral nos dé números positivos, lo que significaría que la función estaría por encima del eje o x, o números negativos, lo que significaría que la función estaría por debajo del eje o x, ya que no tiene sentido que un área sea negativo. No tiene sentido que un campo de trigo mida menos 200 metros cuadrados. La manera de asegurarse es o bien representar la función y ver si está por encima o por debajo, o de una manera mucho más rápida forzar a que el valor de esta integral sea positivo. ¿Y cómo lo haremos? Poniéndolo dentro de un valor absoluto. Así nos aseguramos que el área que vaya a dar sea un área positiva. Bien, pues comencemos a resolver la integral. Y esto será igual a 3x al cuadrado partido 2 más 2x, y esta integral la tenemos que evaluar en el intervalo 5, 7 y todo dentro de un valor absoluto. Bien, pues lo evaluamos con el valor x igual a 7, con lo cual obtendremos 3 por 7 al cuadrado partido 2 más 2 por 7 menos, y ahora lo evaluamos con el valor de x igual a 5, con lo cual obtendremos 3 por 5 al cuadrado partido 2 más 2 por 5. Si efectuamos estos cálculos, esto es igual a 3 por 7 al cuadrado es 147
partido 2 más 14 menos 3 por 5 al cuadrado, 75 partido 2 más 2 por 5, 10. Es decir, esto es igual a 175 medios menos 95 medios, o lo que es lo mismo, 80 medios, es decir, 40. Y ya que estamos hablando de áreas, no sabemos si son centímetros cuadrados, no sabemos si son metros cuadrados, así que de manera general diremos 40 unidades cuadradas. Si a alguien le interesa observar el área que nos estaban pidiendo en este ejercicio, aquí podemos ver a la función f de x definida a trozos efectivamente, en color azul. Vemos el primer trozo y el segundo trozo, que era el que nos interesaba, era el que estaba involucrado en el cálculo del área. Y por tanto el área estaba limitada por la función f de x, como podemos ver, el eje horizontal o x y el intervalo cerrado 5 hasta el valor de x igual a 7. Todo este área que vemos en color verde en nuestra pantalla era el área de 40 unidades cuadradas. El segundo ejercicio de este bloque de análisis decía lo siguiente. La temperatura adecuada para el desarrollo vegetativo en el cultivo de tomates no debe exceder los 23 grados y en ningún caso bajar de los 7 grados. La siguiente función expresa la temperatura, en grados Celsius, el día 14 de agosto en una zona de cultivo, donde la X es la hora del día, en un intervalo cerrado evidentemente de 0 a 24 horas. Apartado A. Determinar a qué hora de ese día se alcanza la temperatura máxima y si ésta supera los 23 grados Celsius. Lo primero que tenemos que darnos cuenta es que nos están hablando de la temperatura máxima, es decir, nos están hablando o bien de máximos en este caso, o podría haber sido de mínimos, es decir, de extremos relativos. Y para calcular los extremos relativos vamos a hacer uso de la derivada. Así que comencemos. Apartado A. Hallemos los extremos relativos de la función, y para ello tenemos que calcular la derivada primera de la función. Esto será igual a menos 1 partido 14 por la derivada de x al cuadrado, que es 2x, más la derivada de 2x, que es 2, más la derivada de 10, que es 0. Eso ya no lo ponemos, así que si queremos simplificar la forma que tiene esta derivada, esto será igual a menos 1 séptimo de x más 2. Y como siempre que intentamos hallar extremos relativos, ya sabemos que tenemos que igualar la primera derivada a 0. Preguntarnos cuándo la primera derivada se anula. Así que de una manera muy sencilla despejamos la x. Menos 1 séptimo de x es igual a menos 2. O sea que x es igual a menos 2 por 7 partido menos 1, o lo que es lo mismo, x es igual a 14, será un posible extremo relativo. No sabemos si será un máximo relativo, no sabemos si será un mínimo relativo o ni siquiera será nada. ¿Cómo saberlo? Bueno, pues para ello lo que tenemos que estudiar es la derivada segunda de la función. Vamos a derivar la derivada primera en esta forma, que es mucho más sencillo, así que si lo derivamos nos queda algo de la forma menos 1 séptimo. Y tenemos que evaluar la derivada segunda en el valor x igual a 14, en nuestro posible extremo relativo. Y la derivada segunda, cuando la x es igual a 14, es menos 1 séptimo. El número es lo de menos, lo que importa es el signo. En este caso es menor que 0, así que podemos afirmar que tenemos un máximo relativo en x
igual a 14. Respondiendo a la pregunta que nos pide el enunciado, determinar a qué hora alcanza la temperatura máxima, pues a las 14 horas se alcanza la temperatura máxima. Ahí está la respuesta, muy sencilla. Y este primer apartado tenía también una segunda pregunta, y es que también nos preguntaban si esta temperatura superaba los 23 grados. Bueno, pues vamos a verlo. Vamos a calcular la temperatura a las 14 horas, es decir, vamos a evaluar a la función t cuando la x es igual a 14. Bien, pues vamos a sustituir la x por 14 en nuestra función. Menos 1 partido 14 por 14 al cuadrado más 2 por 14 más 10. Si realizamos estos cálculos, esto es igual a una temperatura de 24 grados, que evidentemente es mayor que los 23 grados que me pedía el enunciado. Así que la respuesta será que sí se superaron los 23 grados centígrados. Un primer apartado muy sencillo. Vamos con el segundo. Apartado B. ¿La zona de cultivo tuvo una temperatura inferior a los 7 grados ese día 14 de agosto? Bueno, en este caso os voy a ofrecer dos alternativas de resolución de esta pregunta. La primera de ellas es intentar encontrar alguna hora para la que la temperatura fuese de 7 grados. Dicho de otra manera, voy a coger nuestra función de la temperatura y preguntarnos si en algún momento había sido igual a 7 grados. Bueno, si nos damos cuenta, esto es una ecuación de segundo grado que sabemos hacer ya desde segundo de la ESO, así que nada, simplemente sería operar y llegar a la solución. Pero para este vídeo voy a proponer una solución alternativa, mucho más visual y mucho más sencilla. Y es que vamos a utilizar la información que ya teníamos de nuestro apartado A. Recordemos que nos están pidiendo estudiar la temperatura en un intervalo de 0 a las 24 horas de ese día, y hemos hallado que a las 14 horas teníamos una temperatura máxima, lo que quiere decir que desde las 0 horas hasta las 14 la temperatura ascendió, y desde las 14 horas a las 24 la temperatura descendió. Por tanto, una manera de saber si la temperatura ha sido inferior a 7 grados será mirar qué ocurre en los extremos del intervalo, qué temperatura había a las 0 horas, qué temperatura había a las 24 horas, y si alguno de estos es inferior a 7 grados, pues ya tendremos la respuesta. Bien, pues vamos a ello. ¿Cuál era la temperatura a las 0 horas? Bueno, pues vamos a sustituir la x por el valor 0, es decir, menos 1 partido 14 por 0 al cuadrado más 2 por 0 más 10. ¿Cuánto es esto? Bueno, pues estos son 10 grados centígrados. Ya sabemos que por lo menos al inicio de nuestro intervalo la temperatura no había bajado de esos 7 grados. Vamos a ver qué ocurre en el otro extremo de nuestro intervalo. Es decir, cuando estamos en la hora 24. Bueno, pues lo calculamos. Menos 1 partido 14 por 24 al cuadrado más 2 por 24 más 10. Bien, pues si calculamos esto nos da aproximadamente una temperatura de 16,8 grados Celsius, y una vez más volvemos a estar por encima de esos 7 grados centígrados. Bueno, pues gracias al razonamiento anterior que habíamos hecho, si en los extremos de los intervalos
nunca habíamos obtenido una temperatura inferior a 7 grados, pues por tanto la respuesta será que no. Lo escribimos. La temperatura nunca fue inferior a 7 grados centígrados. Como podéis ver, este segundo ejercicio del bloque de análisis fue un ejercicio muy sencillo. Si a alguien le interesa observar la interpretación gráfica de este problema, podemos observar aquí la función t de x dibujada. Y en ella podemos observar cómo, como ya hemos dicho, con las operaciones, en la hora 0, la temperatura que se daba en esa zona de cultivo ese día era de 10 grados Celsius y esta iba aumentando a medida que pasaban las horas hasta llegar al máximo en la hora 14, tal y como habíamos descrito. A partir de esa hora 14 nuestra función se volvía decreciente, también como habíamos afirmado, hasta llegar al final de nuestro intervalo, a la hora 24, donde más o menos tomaba una temperatura de 16,8 grados Celsius. Por tanto, estábamos en lo cierto. Y esta convocatoria de Castilla y León trajo consigo también una serie de mini cuestiones, entre las cuales se encontraba una del bloque de análisis. Y esta pregunta decía lo siguiente: representar gráficamente la función f de x, que es una función definida a trozos. Bien, pues vamos a representarlas gráficamente, y para representar cada uno de sus trozos, cada uno de sus intervalos, pues vamos a tomar una tabla de valores. Comenzamos. Y para el primer intervalo, el intervalo desde menos infinito hasta 2, abierto, pues vamos a tomar valores cualesquiera para nuestra x y obtendremos un valor para nuestra función. Se me ocurre, por ejemplo, tomar el valor menos 1 y por tanto cuando la x valga menos 1, pues la y será menos 1 más 2 igual a 1. El punto menos 1, 1. O también se me ocurre coger, por ejemplo, el valor x igual a 0. Y cuando la x es igual a 0, la y tomará el valor 0 más 2 igual a 2. Así que, bueno, es una función de primer grado, con 2 puntos ya la podría dibujar. Sería una recta, disculpadme el pulso, hasta el menos infinito iría, y hasta el valor 2. Pero es un intervalo abierto, así que voy a dibujarle con un punto vacío. Cuando la x es igual a 2, el segundo trozo de nuestra función dice que toma el valor 3. Así que en nuestra función, directamente cuando la x es igual a 2, toma el valor 3. Y el tercer trozo, en el que está definido nuestra función, el intervalo abierto 2 infinito, nuestra función toma la forma 4 menos x. Así que vamos a dar valores en dicho intervalo. Se me ocurre, por ejemplo, coger el valor de x igual a 3 y en él observaremos que la y será igual a 4 menos 3, 1. El punto 3, 1. Y cuando la x toma, por ejemplo, el valor 4, pues la y será 4 menos 4 igual a 0. El punto 4, 0. Así que si unimos los puntos con una recta, ya que era una función de primer grado, ya sabemos que en el valor de x igual a 2 era un intervalo abierto, así que lo dibujamos con un punto vacío. Esta sería la representación gráfica de nuestra función f de x.